Muy buen día, espero que se encuentren bien. Estamos comenzando esta semana, terminando un mes, y esta semana es muy especial, la Semana Mayor, la Semana Santa. Antes de pasar a meditar y reflexionar la palabra de Dios de este día, solo quisiera preguntarte, ¿tú cómo vives la Semana Santa o qué significa para ti? Si eres creyente, seguramente le dedicas un tiempo en estos días, especialmente jueves, viernes y sábado, a participar en las celebraciones litúrgicas en tu comunidad. Eh, algunas partes se vive con mucha intensidad, dentro y fuera de la iglesia, con tradiciones que nuestros pueblos conservan. En otros lugares, pues es más va marcando la liturgia, las ceremonias oficiales que tenemos dentro de la iglesia, las que van marcando el ritmo de la Semana Santa. Pero en lo individual, ¿tú cómo la vives? O sea, ¿qué importancia tiene para ti? Sé que para muchas personas Semana Santa también es sinónimo de vacaciones, de, de hacer una pausa en el trabajo, en la escuela, los lugares donde se puede, donde se permite, y tal vez salir a vacacionar, visitar algún lugar, pasar tiempo en familia. Pero más allá de eso, ojalá que tengamos el tiempo de meditar sobre estos grandes acontecimientos que recordamos, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a escuchar este episodio de Juan y después retomamos un poco la reflexión en torno a, a la Semana Santa. Meditamos el pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, aquel a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, un encuentro muy familiar con esta familia de amigos después de la crisis pues de la pérdida que habían tenido con Lázaro, y que Jesús lo devuelve a la vida, lo resucita, y fue una gran bendición. Tal vez una cena de agradecimiento, aprovechando la venida de Jesús para las fiestas de la Pascua, 6 días antes. Y tal vez porque Jesús acostumbraba simplemente a cenar con ellos. Como sea que Jesús estaba en una casa de confianza, rodeado de sus discípulos y entre ellos Judas. Un dato curioso de este episodio, precisamente en la intervención de Judas Iscariote, al ver que María derramaba aquel perfume caro, viene la confusión que se da en nuestra devoción a San Judas Tadeo, quienes dicen: pues si Judas era un ladrón y era amigo y era seguidor de Jesús, pues entonces todos los que nos dedicamos a eso dicen: vamos a entrar ahí y no estamos excluidos. Ciertamente Jesús no excluye a nadie, pero sí nos llama a la conversión, a no hacer el mal. Al pecador le dice: deja de pecar, vete y no vuelvas a pecar, cambia tu vida, evidentemente.
Pero este episodio se ha tomado mucho para tomar a Judas como el patrono casi de, pues, de las personas que a veces andan en malos pasos. Y como tiene el mismo nombre, Judas Tadeo, Judas Iscariote, pues suelen confundirse. Pero eso es como un breve paréntesis de este episodio aquí del capítulo 12. Pero donde quiero enfocarme un poquito más es en el hecho de que de esta unción que anticipa lo que va a ser su muerte, una muerte que no le dará ni tiempo siquiera de ser ungido como marcaban las costumbres y leyes judías. Por la prisa de que ya se estaba acercando la Pascua, lo improvisan, lo guardan en la tumba de José de Arimatea, y esperaban las mujeres el domingo de resurrección, el primer día de la semana, poder terminar con la unción. Y Jesús anticipa de esta forma lo que está por suceder. Como sea, es una acción que Jesús agradece, que Jesús también lo toma de ejemplo y lo ve como una bendición, un agradecimiento de parte de estas, además de la cena, de la amistad, de la acogida que le dan en su hogar, pues el ungirlo, el reconocerlo como el Cristo que es Él. Él es el Cristo, es el ungido, el Mesías. Entonces es un acto no solo de cortesía, sino de profundo agradecimiento y devoción antes de su muerte. Es una preunción pues a la muerte que va a suceder. Para nosotros, ¿qué nos dice? Y pues mi reflexión tiene conexión con esto que les decía al inicio, cómo vivimos la Semana Santa. A menudo se convierte solo en un conjunto de acciones, de tradiciones que realizamos litúrgicas dentro de la iglesia o de religiosidad popular fuera de ella, en la representación del Vía Crucis, en las procesiones del silencio, en los sacrificios que incluso muchas personas hacen al caminar descalzos de rodillas o infligirse algún tipo de sufrimiento. Evidentemente, pues hay distintas formas de vivir la Semana Santa, pero el sentido más profundo ha de ser como el de estas mujeres, Marta, María y Lázaro, que sea de agradecimiento a Dios, de agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros al entregarse a sí mismo. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Ese es el gran regalo que nos hace la Semana Mayor, la Semana Santa. Es difícil ciertamente pasar por el sufrimiento y el dolor, sí lo es. Jesús mismo le dolió que sus discípulos lo abandonaran, lo traicionaran como Judas, que tuviera más preocupación por el dinero que por la amistad que él le tenía, por la confianza que le tenía, y sufrir esa traición. Al igual que en un diferente grado, pero también los otros discípulos lo traicionan. De padecer y sufrir el rechazo, la humillación, dolor físico, dolor emocional, espiritual el viernes, pero que no se queda ahí. Y es ahí a donde tenemos, Jesús estuvo diciendo una y otra vez, al tercer día va a resucitar. Y es donde tal vez muchos nos atoramos y nos quedamos en las celebraciones de Semana Santa. Y se nota porque el Domingo de Ramos, con el signo de las palmas, se llenan las iglesias. El Viernes Santo, por la representación del Vía Crucis o del Camino de la Cruz, representación viviente, se llenan las iglesias. Y en la vigilia pascual, la noche de la resurrección, sí, muchas iglesias se llenan, ciertamente, pero muchas de ellas, nuestras comunidades, no es la misma emoción. Un poco ya el domingo, claro que sí, el día de la Pascua lo tomamos, le damos esa importancia, pero a veces más por la convivencia, por el encuentro, por el sentido festivo, olvidándonos tal vez del Cristo resucitado. Entonces hoy mi invitación es: vive esta Semana Santa. Yo sé que muchos tienen que trabajar, tienen que hacer sus cosas, pero hay que vivirla de la mejor manera. Hay que conectar nuestra vida en lo que esté sucediendo con esto que Jesús vivió, que Jesús hizo por nosotros. Y en esa reflexión seguramente podremos encontrar la luz,
y podemos encontrar las respuestas que le exigimos y le gritamos a Dios a veces desde el fondo de nuestro dolor y de nuestros sufrimientos. La Semana Santa es maravillosa si la vivimos con atención en los detalles, y ojalá que lleguemos al domingo a vivir con esa esperanza, con esa alegría, con esa ilusión, con ese salir de la oscuridad a la luz, salir de la muerte a la vida, y que así enfrentemos cualquier situación que esté pasando en nuestra vida. No son tiempos fáciles, nunca lo han sido, y sé que muchos de ustedes, muchas personas estarán pasando algún problema, alguna dificultad, pero ánimo, el anuncio de Cristo es que Él está vivo, que Él está resucitado, y a pesar del dolor, del sufrimiento, de la traición, del abandono aún de sus mismos discípulos, Él triunfa, Él sale adelante. Que esa sea también nuestra esperanza hoy, estos días, y especialmente el domingo de resurrección. Tengamos en cuenta eso, especialmente en los momentos de dolor, que después del dolor viene la vida, viene la luz, viene la resurrección que nos ha traído Cristo. Tengan pues una feliz Semana Santa y vivamos con intensidad, con devoción y con mucha fe estos días. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.